Hola, ¿qué tal, jóvenes? Les envío un saludo cordial a la distancia. Bien, en este pequeño video voy a explicar algunos elementos sobre las ciencias que existen. Bien, primero, quiero hacer énfasis en que cuando hablamos de ciencia no hablamos de un solo tipo de ciencia, hablamos de varios subtipos, es decir, son varias ramitas. La ciencia se divide en varias ramas. Entonces, aquí vamos a tener las sociales, ¿de acuerdo? Que el mismo nombre te va a dar la pauta para entender una ciencia social. Lo social se relaciona con todo lo que tiene que ver con el ser humano, cómo nos relacionamos con otros, cómo nos movemos en sociedad, cómo nos movemos de un lugar a otro, cómo ha sido nuestra historia, cómo es nuestra economía, etcétera, etcétera. Lo social se relaciona con todo eso, ¿sí? Entonces, en las ciencias sociales vamos a describir cómo interactuamos, cómo evoluciona nuestra sociedad, entre otros elementos más, e inclusive hasta cuestiones culturales y tradicionales, ¿no? Aquí vamos a encontrar como ciencias sociales a la sociología, a la economía, a la historia, entre otras más. Ahora, pasémonos a las ciencias naturales, que se va a distinguir principalmente de las sociales. Las naturales, objeto de estudio, ya no es tanto el fenómeno social, es decir, cuestiones como la drogadicción, cuestiones como el embarazo adolescente, como la migración, no. Las ciencias naturales ya se van a centrar en aspectos de la naturaleza. Y les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, se va a centrar el por qué llueve, por qué de pronto hay eclipses, por qué de pronto se mueve la tierra o tiembla, por qué de pronto hay selva en ciertas regiones y en otras hay desierto. Todo eso es lo que va a estudiar la ciencia natural. Ahora, aquí yo les estoy colocando esto que dice permite formular leyes y reglas. Y ustedes estarán preguntando, profe, ¿y qué es una ley y qué es una regla? Pues bien, las leyes son elementos que ya están establecidos y que son universales. ¿A qué me refiero con universal? Que se aplica aquí en México y en todo el mundo. Les pongo una ley que de pronto está establecida, que es la ley de la gravitación, ¿sí? La fuerza de gravedad. Si tú dejas caer un objeto, el que sea, sabemos que la gravedad de la Tierra lo va a atraer, ¿de acuerdo? Y eso es una ley ya establecida, porque eso lo voy a hacer en China y va a pasar lo mismo. Lo hago en Perú y pasa lo mismo. Lo hago en Canadá y pasa lo mismo. Por eso son universales y son leyes ya establecidas, inclusive hasta tienen fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, bien, aquí ya hablamos de que se van a empezar a establecer leyes, inclusive otras leyes o reglas, es de pronto que a cierta temperatura el agua empieza a hervir. Y efectivamente, tú colocando cierta temperatura, tu agua va a empezar a hervir, ¿no? Entonces, eso es lo que va a caracterizar principalmente a las ciencias naturales, que difiere un poco de las sociales. En los sociales no podemos aplicar leyes ni reglas, es imposible, jóvenes. Ahora, pasémonos a las ciencias exactas, ¿de acuerdo? En las ciencias exactas de pronto ya vamos a empezar a utilizar, más que elementos de la naturaleza, vamos a utilizar elementos más del pensamiento, elementos como lógica, elementos más relacionados con las matemáticas. Aquí de pronto vamos a tener en matemáticas que de pronto 3 más 2 pues van a ser 5. Y ahí yo aplico la matemática y también la lógica. Ya empleo elementos que no son reales, porque nunca ustedes van a poder ver a un 3 y a un 2 en la naturaleza. No existen, pero sí existen a través de mi mente, ¿no? Aquí ya hago un proceso mental y son ciencias exactas porque también las puedo comprobar, ¿no? Entonces, aquí como ejemplos vamos a tener a la física dentro de las ciencias exactas y a la química y algunas otras ramas, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que tú entiendas las diferentes ramas de las ciencias, ¿sí? Y bien, por mi parte sería todo, jóvenes, que tengan un excelente día.